Buenos días, mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente a un tiempo de encuentro con la palabra de Dios. Hoy poco adelantado, 6:15, dada la semi-normalidad a la cual ya regresamos. Así que entramos directo al tema de esta mañana, bendecidos por el Señor, agradecidos por su gracia nuevamente. Sus misericordias son nuevas, dice su palabra cada mañana, cada día nueva es su fidelidad, grande es su fidelidad. En esta semana, con todo el favor del Señor, vamos a tratar una temática en la prueba de la fe. ¿Por qué en la prueba de la fe? Porque vemos en la Escritura, desde que llegamos, desde que encontramos el camino de la verdad hacia la eternidad, es una lucha, es un camino ciertamente de victoria, pero es un camino que está hacia los lados, envuelto de obstáculos, de dificultades. Pero la razón que nos lleva a seguir caminando es que hay una eternidad que nos espera, hay un cielo eterno que ha sido abierto para nosotros y en esa confianza nosotros caminamos. Hay una cita que se encuentra en la Epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 17, no es el tema versículo base, pero allí nos introducimos y dice la palabra que así que la fe, dice, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versiones griegas dicen por la palabra del Cristo. Así es que la fe viene ¿por qué? Viene por el oír. Y si nosotros cambiáramos esa palabra oír, en lugar de oír, la fe no viene por el oír de la palabra. Es decir, ahuyentarse, alejarse de la palabra. La fe viene por el oír. Entonces cada mañana, cada vez que nosotros vamos a la palabra, vemos y cobramos fuerza para que nuestra fe se fortalezca. Es decir, entendiendo la palabra del Cristo. Porque cuando nosotros entendemos la palabra, en ese sentido, podemos nosotros luego entonces dar fruto para Dios. Te invito ahora sí que vayamos juntos a una cita que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 18. Y vamos a imaginar que nosotros estamos en aquella época cuando Jesús habló estas palabras. Llegó un día en que Jesús, sanando enfermos, las multitudes se congregaron alrededor de él cuando él salió de la casa y él, cerca de la orilla del mar, tomó una barca y empezó a enseñarles. Y la primera enseñanza en parábola que les dio fue precisamente esta, acerca del sembrador y la semilla. Él salió a sembrar. Jesús es el sembrador, el que viene y cada mañana, cada tarde, cada noche, cada sueño, cada despertar, viene y siembra la palabra en nuestro corazón. Y de una manera tan sencilla, ejemplificada con las cotidianidades de aquella época, nos dice de la siguiente manera, 13:18 del Evangelio de Mateo. Entiendan pues la parábola del sembrador. Lo primero que les habló, les dijo, el sembrador salió a sembrar y al ir sembrando, sucedió que parte de la semilla cayó en el camino. Ese fue el principio de esa exposición, de esa enseñanza. El sembrador salió a sembrar. Y él sale cada mañana con su palabra a sembrar una palabra en nuestro corazón. ¿Para qué propósito? Para que esa palabra produzca fruto. Y ese fruto no solamente va a ser agradable a él, sino que nos va a permitir a nosotros caminar en esa confianza en él, en el dador de vida, en el sembrador de la palabra. Dijo entonces el Señor, entiendan pues la parábola del sembrador. Y aquí hay una parte importantísima, porque lo primero que remarca nuestro Señor es el entendimiento. El entendimiento. Oigan la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué vamos a escuchar? La palabra de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a bajar a nuestro corazón para agradar a Dios? La palabra de Él. Porque hay voces, la voz del enemigo, la voz humana, la voz de la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a sembrar en nuestro corazón para que nuestra fe se incremente, para que nuestra fe crezca? ¿Habremos de sembrar la palabra de preocupación? ¿Habremos de sembrar la palabra de duda? ¿O habremos de sembrar la palabra que produce fruto para Dios y que nos hace caminar a nosotros en estabilidad? A eso nos vamos a conducir esta mañana. La prueba de la fe, en la prueba de la fe, mucho se reduce a lo que nosotros sembramos en nuestro corazón
para entonces poder caminar, quedarnos en ese lugar o definitivamente alejarnos. Así les habló el Señor y les dijo: entiendan pues la parábola del sembrador. Cualquiera que escuche la palabra del reino. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? Cientos, miles quizá de veces una palabra, pero no la entendemos. Esa palabra solamente la escuchamos, pero no entendemos lo que significa, porque muchas veces no conocemos a Dios. Y cuando no conocemos a Dios, no podemos entender que una palabra que Él ha dicho se va a cumplir. Pero bien, en este punto el Señor les invita y les dice, después, porque muchos no entendieron, les explicó: cualquiera que escuche la palabra del reino y no la entienda. Ay, perdón. El micrófono. Perdón, aquí estaba. A ver, hermanos. Cualquiera que escuche la palabra del reino, creo que así está mejor. Cualquiera que escuche la palabra del reino y no la entienda, llega el maligno y arrebata la palabra que había sido sembrada en su corazón. Aquí tenemos un primer grupo. Llega el maligno y arrebata la palabra que había sido sembrada en su corazón. Llegó la palabra, el sembrador la dio, pero la palabra quedó junto al camino. Es decir, no se colocó en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque quizás no le dimos la importancia. Porque quizás al ir por el camino estábamos más distraídos en algunas otras cuestiones. Estábamos más centrados en nuestros objetivos, en caminar hacia lo que nosotros queríamos lograr y no en aquella palabra que nos fue sembrada. Una palabra que al ir caminando en nuestra vida nos dijo: debes de dirigirte por este lugar. Pero la pusimos a un lado, junto al camino. Entonces, cuando la palabra es puesta a un lado del camino, viene el maligno y la arrebata. Es decir, se lleva aquella palabra que producía vida en nosotros, que nos daba sentido, corrección, que nos orientaba hacia donde deberíamos llegar, es puesta a un lado. Y entonces, ¿qué sucede? No produce fruto. Aquí el Señor está diciendo: el que entienda la palabra. Pero en este caso no la entendieron. Llega el maligno, la arrebata y lo que había sembrado en su corazón, esta representa la que fue sembrada en el camino. Si nosotros nos trasladamos al versículo 23, aquí nos habla de lo contrario, el que entendió el significado de la palabra. 23 dice: pero la palabra que fue sembrada en tierra fértil representa al que escucha mi palabra y la entiende. ¿Nos fijamos? Notamos, el primero no la entendió, el último, tierra fértil, la entendió. Y entonces fructifica, produce fruto a 100, a 60, a 30. Algunos producen más, algunos producen menos. Pero al final de cuentas el fruto se da y la planta permanece, que es lo más importante. Ahora, en el segundo grupo, versículo 20, dice: la que fue sembrada en pedregales representa al que escucha la palabra, la acepta de inmediato con gozo, pero no teniendo raíz en sí misma, sino que es temporal. Cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, la palabra fue sembrada en un corazón duro, pedregales, que no tiene raíz, no se enraiza. Es decir, muchas veces somos incrédulos, no creemos la palabra. Entonces, como no creemos la palabra, no podemos descansar. No podemos creer que Él nos va a sustentar, no podemos creer que Él nos va a guardar. Y caminamos entre la palabra y lo que nosotros creemos. Pero la palabra muere porque no tiene raíz en sí misma, es temporal. Y la palabra que Él nos ha dado es una palabra eterna. Lo que Él ha dicho va a permanecer. Pero en ocasiones nosotros no creemos. Por eso dice el escritor en Romanos, la fe viene por el oír, el creer, el obedecer. En el contexto de Romanos es obedecer la palabra del Cristo. Pero si solamente queda ahí, es temporal. Hay gozo en la palabra, nos sentimos emocionados con aquella palabra, pero permanece solamente allí un tiempo. Creemos un día que Dios nos sustentará porque envió el pan, porque envió el agua, porque envió a los cuervos a dejar el pan como Elías. Pero ahí queda, porque vemos el poder de Dios que descendió y consumió el sacrificio que nosotros presentamos. En la figura de Elías hablamos, y entonces creemos. Pero cuando estamos en la aflicción, en la persecución, cuando viene la palabra de Jezabel, esa palabra es la que se siembra, el temor, y entonces el temor nos hace huir. Siervos,
sujetos a pasiones como Elías somos igualmente, y la invitación del Señor es a que su palabra permanezca. Pero esta mañana vamos a detenernos en algo muy importante que en estos tiempos que vivimos debemos de cuidar para que la palabra no sea desdeñada, alejada de nuestro corazón. Que en esta prueba de la fe que estamos viviendo, esa palabra sembrada por el Cristo de eternidad, de fortaleza, de amor en nuestros corazones pueda permanecer. Este tercer grupo habla y dice así el Señor, y imagino yo a todos aquellos escuchando aquella palabra. La palabra que fue sembrada entre espinos, es decir, la semilla, representa al que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Esa palabra quedó sembrada. ¿Pero qué pasó? Imagínate que la palabra de Dios empieza a surgir en tu corazón, pero de pronto vienen los espinos. Es decir, todo aquello que empieza a ahogarte, a asfixiarte. Llegan las deudas, llegan las preocupaciones, la ansiedad por el futuro, todas esas cosas. En algunos, las preocupaciones. En otros, el engaño de las riquezas. La palabra estaba allí, pero empiezan el engaño. Pensamos que una vida estable la representa la riqueza, cuando la riqueza está y luego se esfuma. Islandia, un país por allá en el 2004, un país súper rico. De pronto ese emporio financiero, ese imperio financiero se cae en un solo momento. De un día para otro las riquezas vuelan, como dice la palabra, como águila, alas de águila, y ya no existen. Hermano, las preocupaciones. En la prueba de nuestra fe, lo que siempre debemos de cuidar es que en la figura de la parábola, las preocupaciones, esos espinos que ahogan nuestra vida, no vengan y no hagan producir lo que Dios ha sembrado. ¿Y cómo es un espino? El espino es, la palabra misma lo enseña en sí misma, te hiere, se encaja, te daña, pero también hay una característica de los espinos. Inmediatamente se esfuman con el fuego, inmediatamente se consumen por el fuego. Cuando hay fuego de la palabra de Dios, cuando ese fuego va avanzando, creciendo en nuestra vida, los espinos desaparecen. Cuando el fuego por la palabra de Dios permanece en nuestro corazón, aquellos espinos no pueden ahogar lo que ha sido sembrado en nuestro corazón. Pero lo más importante, la palabra que nunca se ahoga es aquella que no es sembrada junto al camino, es aquella que no crece temporalmente entre pedregales, sino es aquella que se afianza en tierra firme. No se afianzó entre pedregales porque no tenía fuerza, no había tierra. En el camino a un lado no pudo permanecer, pero aquella que se enraiza, que se toma de la fortaleza de Dios, que crea raíces, se extiende, es la que se alimenta, es la que produce fruto, 100, 30, 60, pero al final, hermano, es lo que permanece. En esencia, el tercer grupo que hoy vimos en ese caminar en fe, que las preocupaciones no ahoguen la semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, según la enseñanza del Señor en Mateo capítulo 6, que Él es el que alimenta las aves. Y si Él alimenta las aves, con mucha más razón nos alimentará a nosotros. De tal manera que el Señor dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan? No estén preocupados, ni digan qué comeremos, qué beberemos, porque todas estas cosas busca el mundo, preocupados por las riquezas, preocupados y ahogados por todo lo que tienen, pero su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Cada día se preocupará de sí mismo, así es que cada día se ocupará de su propio afán. No puedes, como dice la Escritura, hacer blanco ni uno solo de tus cabellos. Que tu hablar solamente sea sí o no, y es un sí para Dios, porque en Dios todas las promesas, dice el apóstol Pablo a los Corintios, son sí. En Él las promesas son sí. Así es que en esta mañana, bendecidos por el Señor, anhelamos
que las preocupaciones del mundo, que el engaño de las riquezas no ahoguen la palabra de confianza y la palabra de fe cuando nuestro Dios nos dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te preocupes, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Así es que, hermanos, en esa confianza, en esa seguridad, en esa prueba de la fe que tenemos por delante, seguimos avanzando firmes, confiando que el buen sembrador de la semilla no solamente la sembró, sino que la sustenta, la cuida, la riega y va y recoge el fruto de confianza para con Él. Bendecimos a nuestro Dios. Como siempre, nos bendecimos unos a otros y damos gracias por el tiempo, aunque breve, hoy, de haber permanecido sentados, así como estaba aquella multitud, ante la palabra del Señor. Nos bendecimos unos a otros, no sin antes levantar nuestra oración y nuestros corazones a Él. Padre, te damos gracias y te rogamos que toda preocupación que existe desde el acostarnos, Señor, hasta hoy levantarnos, sea disipada. Que sigamos caminando, Señor, quizás heridos, afligidos, débiles, otros en fortaleza, pero todos, Señor, en la confianza de que las preocupaciones del mundo vienen del mundo mismo, Señor, pero la confianza viene de ti. ¿De qué preocuparse si el ángel del Señor va delante de nosotros? ¿De qué preocuparse si tú eres el que derrumbará los ejércitos, Señor? ¿De qué preocuparse si sabemos que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu? ¿De qué preocuparse, Señor, si sabemos que en ti tenemos el Dios fiel, a quien nos amparamos, en quien nos amparamos, Señor? Que morando a la sombra de tus alas, Señor, habitaremos seguros, habitaremos en plena seguridad, y que mal no tocará nuestra morada, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, con tu fuego, Señor, disipa todo espino y haz que tu gracia y tu poder, Señor, nos hagan caminar en esa fortaleza y en esa confianza. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y nos bendecimos, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor y su gracia les sigan cobijando siempre en fortaleza y en amor. Que en este día toda preocupación desaparezca y que todo problema, así como una nube negra que se posa sobre nuestra casa, de pronto se disipe, y que venga una nube que, en lugar de darnos miedo, lo único que derrame sobre nosotros sea bendición. Que Él abra las ventanas de los cielos y derrame sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Nos vamos a nuestras actividades en esa confianza plena. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Amén, amén.